Hola, hermanos y amigos. Hoy vamos a platicar sobre perdonar. El perdón es muy importante. Cuando yo hago algo mal, yo pido perdón a la persona que le hice daño. Es importante reconciliarme. Es importante reconocer mi falta. Eso ya lo vimos. Es importante que yo le pida perdón a Dios por todas las ofensas, por todos mis pecados. Pero ahora vamos a hablar sobre cuando alguien me hace a mí daño y yo necesito perdonar. Y perdonar al que me ha ofendido me libera, me sana. Entonces es una bendición y esto es solamente cuando con la gracia de Dios. Si yo no vivo en la gracia de Dios por mis propias fuerzas, por mí misma, es muy difícil. No puedo yo perdonar a alguien que me hace daño. Yo he visto mucha gente sufriendo. He sabido por ejemplo, de un muchacho que vive encerrado en su casa, no sale, tiene mucho miedo y vive solo, vive muy desesperado. Apático, sufriendo porque no puede perdonar. Entonces, si vive cuando no perdonamos, es una atadura muy fuerte con la cual nos tiene el maligno y que nos impide salir adelante, que nos impide ser felices. Necesitamos de la gracia de Dios. Y también en este momento estoy acordándome de una amiga muy querida que ella cuando era niña sufrió un abuso muy fuerte de parte de su padrastro. Y ella cuando le platicó a su mamá no le creyó y no la defendió. Entonces esto le hizo en ella un fuerte resentimiento. Se salió de su casa y fue de lugar en lugar y de sufrimiento en sufrimiento, siempre con un rencor, un resentimiento muy fuerte en su corazón hacia su mamá y hasta odio, o sea, un odio muy fuerte que cada día le causó más daño y ella no era feliz y no hacía feliz a los que la rodeaban. Y incluso hacía cosas muy malas, robaba, se prostituía, hacía muchos daños, ofendía mucho a la gente, hacía muchos daños y lo peor es que se hacía daño a ella misma. Y varias veces intentó matarse, intentó quitarse la vida y fue muy difícil. Incluso ofendió muy gravemente a Dios, puesto que estuvo también en una secta satánica y bueno, pues su sufrimiento fue muy fuerte y ella nunca quería perdonar a su mamá y esto le hacía vivir cada vez peor, o sea, cada vez en mayor oscuridad y esto pues vivía su vida como vacía. Conoció a Jesús, pero era tanto el odio que sentía hacia su mamá que le impedía ver el gran amor que Dios sentía por ella y le impedía ver ese odio, le impedía reconocer que Jesús había muerto en la cruz por ella y le impedía reconocer la bondad y la misericordia que Dios tenía hacia ella al perdonarle tantos pecados, tantas faltas, tantas ofensas. Eso ella no lo podía ver porque el odio que ella sentía tenía oscurecida su alma de tal manera que no alcanzaba a percibir la grandeza y la bondad del amor de Dios. Ya después me la encontré para la gloria de Dios. Ella ya había encontrado esa reconciliación, quizás no con su mamá en forma personal, pero seguramente en lo profundo de su corazón la había perdonado. El perdón nos abre a gracias, a bendición en nuestras vidas.
Dice la palabra de Dios, en una ocasión, San Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ha ofendido? ¿Debo de perdonarlo 7 veces? Y Jesús contestó, no te digo 7 veces, sino que te digo 70 veces 7, es decir, siempre. Aunque a veces sea tan difícil porque la ofensa, el daño que te hicieron es muy fuerte y se te hace muy difícil poder perdonar aquella ofensa, si volteas a ver la misericordia de Dios, si volteas a ver lo grande del amor de Dios, si crees realmente que Jesús en la cruz murió por ti para salvarte y que Él derramó la sangre, no nada más por todo el mundo, sino por ti en especial, y lo hizo porque te ama, entonces vas a poder perdonar a aquel que te ofendió, porque Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y Él nos miró con misericordia. Él miró a aquellos soldados, a aquellos verdugos, los miró con misericordia, pero también en ese momento te estaba mirando a ti. Estaba mirando todo lo que tú y yo le hemos ofendido, y en ese momento Él estaba intercediendo ante el Padre por ti y por mí, diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Sirácides 28:1 dice la palabra de Dios, el que se venga experimentará la venganza del Señor, que le tomará rigurosa cuenta de todos sus pecados. Es decir, cuando tú buscas, no quieres perdonar porque estás buscando venganza, estás buscando que el otro también, de alguna manera, pagarle con todo ese daño que te hizo, que también le vaya mal al otro, y deseas eso. Entonces, pues eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios también dice aquí que le toma rigurosa cuenta de todos sus pecados. Imagínate que Dios tome rigurosa cuenta de mis pecados, pues ¿en dónde voy a parar? Yo soy feliz porque sé que Dios me perdona y que Él me libera, que Él no se fija en mis pecados, sino que Él me levanta y Él se le olvida mis ofensas y me levanta y me abraza y me llena de su paz. Por eso soy feliz, porque sé que aunque soy pecadora, Él me perdona. Su misericordia es muy grande. Y dice también en el mismo Sirácides 28, en el versículo 3, dice, ¿cómo un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo sane? Hermanos, tenemos muchas situaciones difíciles en nuestra vida, que le estamos pidiendo a Dios que nos sane, nos libere, pero ¿cómo le vamos a pedir? ¿Cómo vamos a tener, cómo vamos a ser capaces de pedirle a Dios si guardas rencor y resentimiento en tu corazón? Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Tú sola no puedes. Perdonar al otro no significa que vas a sentir bonito hacia el otro. No sentimos bonito cuando alguien te ha calumniado, cuando alguien ha sido chismoso contigo, cuando alguien te ha golpeado, cuando alguien te ha hecho daño. No vas a sentir bonito cuando lo miras o cuando lo recuerdas. No vas a sentir bonito. Pero perdonar es decirle en ese momento, cuando te acuerdas de aquello que te hizo, decirle, te perdono en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Dios, que tú también lo perdones. Y estar continuamente dándole ese perdón. Como el Papa San Juan Pablo II, que ese hombre que le disparó y que le causó tanto daño, porque después de eso, él, pues, ya su cuerpo resintió mucho ese impacto de esa bala en su cuerpo, pero no le guardó rencor, sino que hasta lo visitó en la cárcel y lo perdonó. Y lo perdonó con amor. Y aunque no era católico, este hombre, el Papa San Juan Pablo II
lo abrazó con el amor de Jesús y le dio el perdón y la bendición de Dios. Confiamos, hermanos, confiemos en Dios que nos ama tanto y pidámosle la gracia de poder bendecir al que te maldice, orar por el que te persigue, ayudar a quien te ha causado daño, ayúdalo y abrázalo con tu oración. Señor, en este momento queremos pedirte que derrames tu Espíritu Santo sobre aquella persona que me ha causado daño. Bendícela, bendícela abundantemente, Señor. Te pido que la perdones y a mí, yo ya la perdoné en tu nombre, Jesús. No me debe nada y te pido, Señor, que tu bendición abundante caiga sobre cada uno especialmente sobre este hermano mío que me causó daño. En el nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre de Jesús. Amén.